Dice la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Puede dejarme ese versículo ahí, por favor? Kepler 452b, otra vez le voy a dar este nombre, Kepler 452b, es el nombre de un exoplaneta que acaba de ser descubierto algunos días. La NASA en sus estudios pudo descubrir que hay un planeta que da vueltas alrededor de una estrella muy semejante al Sol, en una zona que ellos le llaman zona habitable. Esa zona habitable es una zona del espacio exterior, muy lejos de nosotros, en donde aparentemente puede que haya planetas o lugares que tengan las condiciones para poder, que sean semejantes a la de nuestro planeta, en donde pueda haber agua, que es una de las grandes cosas que quisieran encontrar los científicos en algún lugar, señales de que pueda haber agua, para entonces pensar que pudiera ser vida. Encuentran este planeta no hace muchos días, al cual le pusieron por nombre Kepler 452b. Por eso se le llama un exoplaneta. Es un planeta que está fuera, fuera de nuestro alcance. Obviamente no pueden saber cómo es este planeta, pero suponen que tiene las condiciones para poder tener agua. Posiblemente pudiera tener agua. No saben si es rocoso, no saben cómo es. Y solamente pueden artísticamente dar alguna idea de cómo podía ser. Y se encuentra en esa foto atrás del versículo. Quise traerle, no es la tierra y no es el sol lo que intentan ellos poner. Esta es una foto que bajé de la galería de la NASA y es una representación artística de lo que pensarían que podía ser este planeta que se llama Kepler 452b. ¿Y por qué lo traigo aquí para poder introducir este tema? Porque este planeta posiblemente es una buena ilustración de lo que el versículo 2 de Génesis 1 sería. Un planeta que está desordenado y que está vacío. No sabemos a ciencia cierta cómo sea este planeta, ni los científicos saben. Quisieran que tuviera agua, parece que tiene las condiciones, es un 60% más grande que el planeta Tierra, pero al parecer tiene las condiciones semejantes al planeta Tierra, pero seguramente no tiene vida, posiblemente tenga agua. Pero aquí dice el versículo 2 de Génesis, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Qué tiene en común este planeta y la Tierra? Bueno, que este planeta puede parecerse a la Tierra cuando el Señor la formó. Y cuando el Génesis 1, 2 puede expresar, y la Tierra estaba desordenada y vacía. Hablemos acerca del planeta Tierra. La semana pasada estuvimos hablando acerca del universo, la creación en el versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No la podemos aislar en el versículo 1 a la tierra. La tierra aparece como en conjunto, el cielo y la tierra. Ahí no podemos separar a la tierra y estudiarla por separado. En el principio creó Dios el cielo y la tierra, es decir, creó todo el universo. Y la tierra podemos entender que es parte de todo el universo, no es una cosa separada del universo. La tierra es parte del universo. Pero aquí en este versículo está enfocando y en el telón de esta historia o en el escenario de esta historia se enfoca la luz precisamente en el planeta Tierra, del cual vamos a hablar en este día. Para la ciencia, la historia de la Tierra se remonta a hace aproximadamente unos 4.600 millones de años. Para la ciencia, ojo, voy a hablarle ahorita de lo que dice las teorías científicas más aceptadas. Recuerde que las teorías científicas solo son teorías y solamente son acercamientos que el hombre quiere, explicaciones que el hombre quiere darle al origen del universo.
Esa es la razón por la que las agencias como la NASA envían muchas exploraciones y hacen mucha investigación para poder tratar de entender el origen del universo y específicamente también el origen de nuestro planeta. En estas investigaciones han llegado a algunas de estas teorías. Aparentemente para ellos surge el planeta Tierra hace unos 4.600 millones de años, no como un elemento extraordinario, único, sino como como parte del sistema solar. La Tierra, usted ahora podemos saber, tal vez la gente que recibió la Biblia de primera mano no sabía acerca del sistema solar, la Vía Láctea. Nosotros lo aprendemos en la escuela por el avance científico que hoy tenemos. Sin embargo, la Biblia es relevante para todos los tiempos, tanto en la antigüedad como el día de hoy. Y lo mismo que se dijo en la antigüedad para aquellos que creían que la Tierra era un plato, se aplica a nosotros que creemos y que sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol. Para los científicos, esta Tierra se formó de la siguiente manera. Como ellos creen en el Big Bang fue la gran explosión a través de la cual se formaron todas las galaxias, y el sistema solar era, como parte de esa gran explosión, un montón de gas, roca y polvo que estaba en rotación. Estaba compuesta principalmente por hidrógeno y helio, que surgen de ese Big Bang, y elementos pesados que se producen por las explosiones de otras estrellas llamadas supernovas. Usted ha escuchado a lo mejor ese término en algún programa de televisión de ciencia. Las supernovas son explosiones de estrellas, como si fuera el Sol explotando. Esas explosiones producen muchos materiales pesados, y entonces había en esta masa circulante ese tipo de elementos. Hace aproximadamente unos 4.600 millones de años, una estrella cercana a este sistema solar explotó, convirtiéndose en una supernova. La onda de explosión expansiva, como en una bomba que se expande, esa explosión hace que el momento de girar o la física de esa masa que está girando se torne mucho mayor y que empiece a girar con una mayor, se incremente su rotación, su gravedad y su inercia, y que se pueda aplanar como si fuera un disco, a lo cual le llaman el disco protoplanetario. La mayor parte de la masa se acumula en el centro y empieza a calentarse, formando lo que ahora nosotros conocemos como el Sol. Se forma cuando toda esa masa se condensa, se calienta, el hidrógeno se combina con el helio, son elementos, y empieza a haber actividad nuclear, elementos radioactivos. Usted sabe que el Sol está lleno de mucha actividad nuclear. Y entonces se forma el Sol, ¿ok? Se forma el Sol, la mayor parte de la masa se acumula ahí, pero por causa de toda esa colisión y todo lo que está sucediendo, los escombros forman protoplanetas, que son franjas alrededor de esta estrella del Sol, que están alrededor, franjas que están girando. Y que con toda esa actividad y todos los vientos solares, usted sabe que el Sol produce vientos solares, esas cosas que hacen entrar en problema a nuestros satélites. Ese tipo de viento solar hace que toda la materia que está girando como un plato se condense en ciertos elementos más condensados que forman los planetas. Los planetas que conocemos, para ellos se unen o son uniones de esos discos, segmentos en anillos que se fragmentaron y que de pronto se convierten en esos planetas. Y aproximadamente a unos 150 millones de kilómetros del centro, que es el Sol, aparece un planeta que llamamos planeta Tierra. Nuestro maravilloso planeta azul, el planeta Tierra. Esta es la historia de la ciencia. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice el versículo 2? Versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿A quién le vamos a creer? Es evidente, hermano, que nosotros podríamos pensar que la ciencia tiene mucha razón en todo lo que dice. Debemos entender lo siguiente. La misma ciencia sabe que lo único que tienen son teorías. Recuerda lo que predicamos la semana pasada. Nadie estuvo ahí.
Nadie estuvo ahí. El hombre no estuvo ahí. ¿Quién puede dar testimonio de lo que pasó ahí? Sino el que estuvo ahí, Dios. Y Él se lo entrega y creemos que se lo entregó a Moisés y lo reveló. Y solamente le dijo, dilo así, porque para que lo puedan entender todas las generaciones, sean avanzadas o sean no tan avanzadas. Para que lo entienda mi pueblo Israel, lo entienda mi pueblo que es la iglesia, hasta los últimos tiempos. El principio fue así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Debemos entender, hermano, que la Biblia dice que la tierra fue formada de la nada. Recordemos de lo que hablamos la semana pasada. Dios hizo el cielo y la tierra ¿de qué? De la nada. Vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos, capítulo número 11, versículo 3. Porque esa es la fe que nosotros debemos tener. Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Esto define, hermano, nuestra postura hacia las cosas. La iglesia es creacionista. Nuestra postura referente a la creación del universo es creacionista. Creemos que el universo y la tierra fue creada por Dios. Dice la Escritura, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. La Biblia nos da clara en el Nuevo Testamento, este sería como el Génesis 1:1 en el Nuevo Testamento. Por la fe nosotros creemos que el universo fue hecho de la nada. La tierra fue formada de la nada. Así que nadie puede buscarle ninguna interpretación ni ninguna justificación científica al versículo 2 del Génesis, ni a ningún versículo del Génesis. El Génesis dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y después dice la tierra estaba desordenada y vacía. Y después empieza a hablar de cada uno de los días en los cuales Dios había de darle forma a este precioso planeta. Así que creemos, hermano, que para la Biblia, el versículo 2, Dios hace a la tierra desde el principio. En el versículo 2, la tierra, la palabra tierra, representa toda la superficie de este planeta. Y junto con el mundo celestial, describe la creación física total y cada cosa en ella. Recuerde que estamos enfocándonos, ya vimos que Dios creó todo el universo. La tierra no puede existir sin todo el universo. El universo se mueve, hermano, y lo sustenta Dios. ¿Sí? La tierra no podría existir sin el sol. Por eso es que, gloria a Dios por el sol. ¿Sí? Uno dice, pues está lejos, ¿puede existir la tierra sin el sol? No puede existir. ¿Podría existir el sol sin los demás planetas? Pues realmente somos un todo. Dios nos hizo así, Dios hizo el universo. Pero ahorita nos vamos a enfocar cómo Dios ordenó este planeta. No ordenó Júpiter, no ordenó Saturno, no ordenó el Kepler que ahorita estamos viendo ahí. No creo que es la foto real, es una foto artística. Ellos lo identifican, podía ser así, es la imaginación. Quisieran que fuera así, pero no saben cómo es. No se puede ver, solamente saben que existe. Sí. Y se tienen teorías acerca de él. Pero Dios hizo este planeta azul precioso, hermano. Y Dios lo hizo desde el principio. Así que la tierra representa toda esa superficie. ¿Sí? Hemos ya establecido que el universo, incluyendo la tierra, fue creado de la nada por la sola voluntad, libertad y poder de Dios. Aquí el Génesis nos describe la creación de la tierra como un proceso de 6 días. ¿Cuánto se tardó Dios en crear la tierra? 6 días. ¿Cuánto tardó, hermano, el protodisco, como le hayan llamado, el protosistema, así le llaman al disco ese lleno de gases, para formar los planetas? Para los científicos mucho tiempo. Aunque en el Big Bang tardaron 3 segundos para bajarle la temperatura a 10 millones de grados, de 100 millones de grados un billón de grados, no sé si centígrados o Fahrenheit, al universo para que pudiera funcionar. Obviamente son teorías, no lo pueden garantizar. Pero por eso el científico habla de muchos años, de millones de años para formar esta tierra. Pero la Biblia, ¿de cuántos días habla? De 6. Creemos, hermano, firmemente lo que la Biblia dice. Y la Biblia dice que la tierra fue formada en 6 días. E inicia con una tierra sin orden y vacía.
y Dios. Hay una tierra desordenada y vacía, pero ahí está Dios, que es el único que le puede dar vida y existencia, sustentando la nueva creación. Hay una frase que aparece ahí, vea el versículo 2. Y el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cómo se imagina eso? Imagínese un planeta como ese, como el exoplaneta. Así es la Tierra. Dice que está llena, dice, de agua, ¿verdad? ¿Sí? Era un lugar lleno de agua, un abismo, es decir, era pura agua. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué significa? Tenemos unas canciones, unos coritos que cantamos, ¿va? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz, ¿verdad? Sí. Y ahora se está moviendo dentro de nuestro corazón, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Pero, ¿cómo se imagina eso, hermano? Fíjese qué interesante. La palabra mover, o ese verbo, el Espíritu de Dios se movía, es decir, el ruá, el Espíritu, el viento de Dios, había una influencia de Dios, el Espíritu de Dios, el Dios mismo, dice que se movía. ¿Qué significa que se movía? La palabra que utiliza el original significa, hermano, que cubría la tierra, como es la misma palabra que se utiliza para describir como un ave empolla, como un ave incuba a sus polluelos. Ya nacieron, se rompió el huevito, y una vez que se rompió el huevito, ¿qué hace un águila? ¿Qué hace un ave? Extiende sus alas y cubre a sus polluelos para que se desarrollen y se formen. De tal forma que Dios, a través de este pasaje, está diciendo que es Dios mismo el que está incubando y el que está formando por su poder. Lo único que puede darle vida a esta tierra es lo que Dios está haciendo. Absolutamente nada, la tierra no está produciendo nada por sí misma, sino que es por el poder de Dios que se crea el universo. No hay una fuerza que no sea Dios. No, recuerde, Dios hizo el cielo y la tierra de la nada. No había nada. Los científicos no pueden explicar cómo se forma. Pueden explicar que una vez a lo mejor hubo una explosión, lo cual no pueden asegurar. Pero tampoco pueden decir qué provocó esa explosión. No pueden asegurar absolutamente nada. Pero la Biblia dice, Dios hizo de la nada todo por su propia voluntad y Él se movía, Él estaba obrando ahí en esa tierra. Es decir, que en ese momento en donde la tierra aún estaba desordenada y vacía, Dios se glorificaba. Se deleitaba de tener una tierra, un mundo vacío y desordenado. ¿Qué importancia es entender que Dios es como un ave que extiende sus alas e incuba a sus polluelos? Y en muchos pasajes lo muestra. Hay una transición, mi hermano, entre el versículo 1 y el versículo 2. Si puede poner atención en su Biblia, ponga atención en su Biblia. Versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto. Versículo 2, viene una palabra y, ¿verdad? Y la tierra estaba desordenada y vacía. Ok. Existe una transición entre este versículo 1 y el versículo 2 que es necesario explicar. En ambos aparece la palabra tierra. Como le dije en el primer versículo, la palabra tierra no se puede separar de su contexto, que es el universo. Pero en el segundo se enfoca específicamente la tierra. ¿Sí? No sé, en el versículo 1 no se puede separar del universo, pero en el versículo 2 Dios se ocupa específicamente de la tierra. Ya no se va a ocupar de Marte, ya no se va a ocupar de Júpiter, ya no se va a ocupar de Saturno, no se va a ocupar de ningún otro planeta. ¿Se va a ocupar de qué? De la tierra. ¿Sí? En el versículo 2 se enfoca a la tierra y describe su inicio. Y a partir del versículo 3, ¿qué dice el versículo 3? Y dijo Dios. A partir del versículo 2 va a ver esa frase, y dijo Dios. Y empieza, hermano, el proceso de creación de 6 días. Entonces, la creación de la tierra fue un proceso. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo hizo instantáneo. Muchos van a decir, ¿cómo que lo voy a hacer instantáneo? Bueno, es que en nuestro concepto las cosas se hacen con tiempo. Pero en la dimensión de Dios, Dios las hace cuando quiere, como quiere. Él las puede hacer, hermano, en millones de años, claro, porque Él tiene la vida, tiene el tiempo para hacerlo. Pero también lo puede hacer en un milisegundo. Es más, Él es capaz es más, no sabemos ni lo que es un instante, simplemente algo no estaba y un universo como este aparece. Por el poder de su palabra,
¿Lo podemos creer? Lo podemos creer. Si lo dice la Biblia, lo creemos. No dice exactamente cómo lo hizo Dios, pero creemos que de la nada hizo todo. ¿Ok? Y entonces, en el versículo 13 nos habla, a partir del versículo 13 nos habla del proceso de 6 días. Ahora, quiero enfocarme en la transición del versículo 1 al versículo 2 nuevamente. Y esto es porque es importante entender lo siguiente. Hay una teoría. Se le llama la teoría del gap, en inglés se le llama la teoría del gap. En español se conoce como la teoría de la brecha. Y yo no sé si usted ha estudiado en instituto bíblico o en iglesias, a lo mejor no ha escuchado este término. Y a lo mejor usted no lo ha escuchado con este nombre, pero a lo mejor le han enseñado doctrina, esta doctrina que no es bíblica. Y muchos cristianos tienen esta idea. De hecho, hay muchas iglesias muy famosas, muy populares en el mundo hispano que se basan en esta teoría, en mucho de su doctrina y de la forma en la que enseñan el Génesis. Y es la teoría de la brecha. Ahora, muchos, no nada más iglesias, que por falta de una buena hermenéutica o interpretación bíblica lleguen a estas conclusiones, sino también muchos científicos cristianos promueven esta doctrina, o más que doctrina es una teoría. Y recuerde, todo, aunque sea bíblica, una teoría no deja de ser una teoría. La teoría de la brecha es una teoría que habla acerca de lo que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2. Algunos cristianos creen que hay un tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2. Por eso se le llama, una brecha. ¿Sí? ¿Qué pasó entre la creación del cielo y la tierra y el primer día? O cuando el Espíritu de Dios se movía. ¿Por qué el Espíritu de Dios se movía sobre una tierra desordenada y vacía? ¿Qué pensaría usted que si Dios hace el cielo y la tierra, de pronto aparece Dios sobre una tierra desordenada y vacía? Y muchos han llegado a pensar que algo le pasó a una creación que Dios hizo buena y que le desbarataron y que ahora estaba desordenada y vacía y que nuevamente lo vuelven a hacer. A eso le llaman la teoría de la brecha. Y hay muchos cristianos que creen que algo pasó entre la creación original de Dios en el versículo 1 y la creación del versículo 2. Quiero decirle tajantemente, no pasó nada. Eso no existe. No hay un periodo entre el versículo 2 y el versículo 1 y el versículo 2. Es importante que usted lo entienda y vamos a explicar de esta teoría. ¿Sí? Y es porque hay muchos científicos que se meten en esto. ¿Sí? Hay muchas versiones acerca de lo que supuestamente ocurrió en este periodo de tiempo de dicha brecha, y ahorita a lo mejor usted se va a identificar con algunas teorías y algunos predicadores. Han habido varios intentos a través de los años de armonizar el relato de la creación en Génesis con la geología aceptada. Recuerde que para la geología y para el científico, ¿cuántos años tiene la Tierra? 4.600 millones de años. Es decir, la Tierra tiene millones de años. Para la Biblia, ¿cuántos años tiene la Tierra? Casi 6.000. Hay una gran diferencia entre 6.000 y millones, entre miles y millones. Entonces, para la Biblia la Tierra no es tan vieja, ¿sí? Porque creemos que la Biblia es literal en este aspecto. La Biblia dice que Dios hizo a la Tierra en 6 días. Ahora, hay muchos científicos que lo que intentan hacer es explicar cada día y decir, es que Dios no intentó decir que cada día era de 24 horas, sino que es un periodo de tiempo, que pueden ser millones de años. Pero la Biblia cuando dice un día, es un día. ¿Qué parte de día no entienden? ¿Verdad? El día en la Biblia, ¿cuánto representa? 24 horas. Ahora, para el judío, el sábado no era 24 horas, pero realmente el día es un día. Se mete el sol, sale la luna y se vuelve a meter el sol y eso es un día. De hecho, Génesis dice, viene la luz, se va la luz, día primero. ¿Y cuánto dura ese proceso? 24 horas. A menos que el punto de vista del escritor bíblico haya sido el Ártico, donde el día dura 6 meses.
Pero ni aún así le atinarían, hermano. Porque, porque el punto de vista, si fuera del escritor bíblico, hubiera sido israelita. Para Moisés el día duraba 24 horas. Así que cuando la Biblia dice 24 horas, 24 horas, por algo la Biblia nos tiene que aclarar y nos dice, para Dios un día es como 1000 años, pero para mostrar la grandeza de Dios, y tenemos que interpretar ese pasaje en el contexto de ese versículo. No nos está diciendo todos los días que encuentre en la Biblia representan 1000 años. De ninguna manera. Es una mala interpretación bíblica. Lo que tenemos que entender es de que la Biblia nos está diciendo, Dios hizo poderosamente esta tierra en 6 días. Ahora bien, la brecha otra vez. Para la brecha, lo que hacen los científicos cristianos, muchos de estos son cristianos, es intentar conciliar los millones de años y los registros fósiles. ¿Sabe lo que son los fósiles? Todo lo que encuentran debajo de la tierra o en los mares, que está de animales de hace millones de años, que supuestamente vivieron hace muchos años. Tratan de conciliar eso y dicen, bueno, la ciencia dice que estos animales tienen millones de años, ¿cómo podemos conciliarlo con el Génesis? Creemos en el Génesis, pero no podemos dejar a un lado la ciencia. Y con la buena intención lo que hacen es tratar de conciliar el Génesis con la ciencia. Y caen en estos errores. Hermanos, si la Biblia dice que Dios hizo las cosas en 24 horas, las hizo en 24 horas. ¿Sí? Creemos en lo literal de la palabra de Dios. Entonces ellos tratan de enseñar que la tierra tiene millones de años, entonces ellos creen que entre el versículo 1 y el versículo 2 pasaron millones de años, y entonces ahora eso le abre a un montón de personas a tratar de imaginar qué pasó en esos millones de años. Y algunos llegan, por ejemplo, los evolucionistas teístas, que son aquellos hombres que son cristianos y que creen en Dios, pero que también creen en la evolución, que Dios utilizó la evolución para crear al hombre, lo cual es una falsa enseñanza. O la creación progresiva, que está hablando de que los días no son literales, sino que son extensiones, son periodos de tiempo, lo cual tampoco les sale, porque realmente cuando ustedes ven la ciencia, cómo se formaría desde el punto de vista científico las placas tectónicas y la creación de la vida, no coincide nada, hermano, con los 6 días, el orden que tienen los 6 días de la Biblia. No podemos conciliarlos, no podemos conciliarlos, no se pueden conciliar, son diferentes, completamente diferentes. ¿Cómo es que Dios hace la luz y las tinieblas antes de hacer el sol y la luna? ¿Cómo es que el día empieza a contarlo antes de formar el sol y la luna? Solo a Dios se le ocurre, hermano. Porque en nuestro cerebro científico no cabe eso. Entonces no hay conciliación. Y si decimos, bueno, a ver, explíqueme usted. No, yo no lo puedo explicar. Lo dice la Biblia. Sí, tiene razón. No se lo puedo explicar. Científicamente no se lo puedo explicar. Y los científicos o muchos cristianos con la buena intención intentan describir lo que dice el Génesis de una manera científica y conciliarlo. Esta teoría del gap o de la brecha incorpora 3 líneas de pensamientos. Ellos correctamente tienen una visión literal del Génesis, creen en una visión literal del Génesis. Son cristianos, hermano, muy buenos cristianos. No estamos juzgando su calidad moral y su fe en Cristo. Lo que sí es que es la fe y que trastocan algunas cosas importantes, ¿sí? Tiene la creencia en una edad extremadamente larga para la Tierra, pero no identificada. Y una obligación de encajar el origen de la mayor parte de los estratos geológicos y otra evidencia geológica entre Génesis 1 y 2. Es decir, la única forma que se les ocurre para conciliar lo que la ciencia dice con lo que la Biblia dice es ponerle algo entre Génesis 1 y Génesis 2, lo cual no se puede hacer, hermano. Por regla hermenéutica eso no se puede hacer. No se puede hacer. No lo dice. Algunos han tratado de que gramaticalmente la I, ¿ve ahí una I? Bueno, ya, usted ve ya, yo veo aquí. Y la tierra, ¿verdad? Esa I para ellos dicen es que esa I significa que hay un cambio, esa es la brecha. Pero cuando se estudia adecuadamente, esa I es una conjunción. Hemos estado estudiando los viernes de hermenéutica, de interpretación bíblica. Recuerde que le decíamos, las palabras son importantes y hay conectores, y estos conectores son las conjunciones. Y la conjunción, esta es una conjunción disyuntiva, es decir, que nos da el siguiente paso. Nos está hablando de esto. Ahora, hay otra forma en la que puede ver esto. En el Génesis es importante entender. Muchas cosas no son secuenciales, sino que nos dan el resumen y de pronto les empieza a explicar el detalle. Dios creó el cielo y la tierra y de pronto empieza a hablar de la tierra.
Usted va a ver Génesis 2, que habla de la creación de la tierra y después, perdón, Génesis 1, la creación de la tierra y después crea al hombre, ¿verdad? Y después en el capítulo 2 empieza a ver cómo crea al hombre de una manera detallada. Y dice, bueno, es que el hombre que creó, algunos creen, hermano, cristianos, creen que el hombre del capítulo 2 es diferente al hombre del capítulo 3. O, perdón, del capítulo 1 es diferente al hombre del capítulo 2 y no es así. Es el mismo hombre, solamente que lo que está haciendo la Biblia es darle el antecedente y después le empieza a explicar el detalle. Y es lo mismo que está haciendo aquí. Crea a la tierra en el contexto de todo el universo y de por esto se enfoca en y con todo el cuidado nos describe, hermano, con cuánta pasión podemos, si le podemos poner ese término, hizo Dios esta tierra. Y las ganas que le puso, hermano, para hacer esta tierra. ¿Sí? Digo, ya de por sí las ganas que le puso para hacer este universo. Pero hacer esta tierra, hermano, la hizo de una manera extraordinaria. No nos va a contar cómo hizo las estrellas, porque definitivamente ni las conocemos, hermano. ¿Sí? Pero nos cuenta lo que conocemos. Amén. Hay muchas variaciones de esta teoría, por ejemplo, la siguiente, donde se ubica en este periodo de la brecha la caída de Satanás. E inclusive algunos se atreven a hablar de razas preadámicas. Le voy a describir cómo es que algunas, y esto lo predican mucho, hermano, tenga cuidado. Sí. Según esta teoría, en el pasado lejano y distante, Dios creó un cielo perfecto y una tierra perfecta. Satanás era el gobernante de la tierra que estaba poblada por una raza de hombres sin alma. Eventualmente Satanás, quien habitaba en el jardín de Edén, compuesto de minerales, se rebeló queriendo ser como Dios. Debido a la caída de Satanás, el pecado entró en el universo y trajo sobre la tierra el juicio de Dios en forma de un diluvio, indicado por del agua del versículo 1-2, y luego la edad de hielo global cuando el calor y la luz del sol fueron de alguna manera removidos. Tratan de explicar cuál es ese inicio, tratan de explicar por qué la tierra estaba desordenada y vacía y meten al diablo ahí. Los mormones, hermano, le van a meter cosas ahí. ¿Sí? Mucho de esa historia. Por eso es que debemos tener mucho cuidado. Ahora, hay muchos cristianos, he escuchado teorías, hermanos, hay cristianos, ojo, llamada final, Elim, Miel San Marcos, iglesias que son famosas y la alabanza es preciosa, gloriosa, pero su doctrina, porque el líder de ellos se metió mucho a enseñar ese tipo de cosas, y entonces le van a hablar de cosas extrañas. Inclusive hay muchos que caen al extremo de poder hablar, hermano, o hablan de creaciones preadámicas o diferentes razas. O hablan, inclusive, combinan muchas ideas que realmente existen, hermanos, que no están, ni son bíblicas, ni son de buenos teólogos, sino que se agarraron de libros de ovnis, hermano, donde ven orígenes extraterrestres. ¿Sí? La Biblia no está hablando nada de eso. No está hablando ninguna brecha. Tenga cuidado con eso. Recuerde, la Biblia habla de la caída de Satanás, pero no ubica cuándo. Solamente entendemos en las edades y es del mundo espiritual. ¿Cuándo fue? No lo sabemos. No podemos asegurar, hermano. Es muy atrevido decir, hay una brecha y esto es lo que pasó para poder conciliar la cuestión divina. ¿Ok? Entonces, si nos hablan de eso y que Satanás aquí estaba, de hecho, mucha demonología, inclusive hay muchos de los que hablan de demonios, tratar de identificar por qué los demonios se meten en la gente y demás, ubican mucho a demonios en agua porque los ubican en este periodo. Entonces, muchas doctrinas que a veces créame que ahorita que estoy estudiando esto, recuerdo muchas doctrinas y muchas formas de pensamiento que a veces nos han metido a los cristianos. ¿Por qué? Porque no nos hemos metido a estudiar a detalle esto, hermano. Y ahorita que estoy encontrando todas las diferentes teorías, uno dice, ya entendí por qué enseñan esto, que es antibíblico, porque no está realmente en la Biblia, pero que tratan de explicar. Y la realidad es de que estos a lo mejor son hermanos muy bien intencionados, tuvieron la buena intención de explicar algo, pero no sabían que aquí el problema era de que inicia con la intención, porque esto tiene años, no estamos hablando de 10 años, sino estas teorías tienen más, tratar de conciliar la descripción bíblica con la ciencia, que tiene años, hermanos, de tratar de hacerse. Pero ¿qué no vamos a hacer, hermano? Tenemos que conservar nuestra fe. Si conservamos nuestra fe, hermano, vamos a conservar la fidelidad de la palabra de Dios. Creemos, hermano, que la Biblia aquí habla de 6 días. Creemos que Dios hizo el universo en 6 días. ¿Ok? Esta teoría presenta los siguientes problemas. El teórico de la brecha ignora la evidencia de una tierra joven. La Biblia habla de una tierra joven.
es inconsistente con lo que dice la Escritura. Vea lo que dice Éxodo 20:11. Recuerde que la Biblia se interpreta a sí misma. Éxodo 20:11. Éxodo 20:11. ¿Quién está hablando? Dios a Moisés. Para mí Éxodo 20:11, hermano, es una confirmación de Génesis 1:1. Evidentemente muy fuerte. Está parte de los 10 mandamientos. 20:11 dice, porque en 6 días, mire lo que dice aquí, 6 días científicos no, literales, 6 días de 24 horas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Mire qué importante, qué cosa tan importante cuando está hablando del día de reposo. ¿Y quién está hablando aquí, hermano? Literalmente el que está hablando aquí es Dios. Y eso lo escribió en rocas. Y cuando Dios intentó decir, porque Jehová Dios hizo el cielo y la tierra en 6 días, lo hizo en 6 días. Y quedó grabado. Y quedó grabado en estos mandamientos, hermano. Entonces, es inconsistente esta teoría de la brecha y estas conciliaciones con la ciencia por causa de la Escritura. Principalmente la teoría de la brecha mina el Evangelio en sus fundamentos. Recuerde que el principio debe interpretarse a la luz del Evangelio. Note que las teorías científicas no dejan de ser teorías científicas. Los métodos hermenéuticos no fueron dados para conciliar la Biblia con la ciencia, sino para entender el texto bíblico. Si el texto bíblico dice que Dios hizo la tierra en 6 días, debemos entenderlo como tal. Okay. Una de las razones importantes, hay mucho que hablar de la teoría, pero muchos de estos teóricos están hablando de que los fósiles, recuerden, los fósiles son los animalitos, plantitas y todo que se encuentran enterrados o en el mar, y que se encuentran ahí fosilizados, ¿verdad? Que vivieron hace muchos años. Se han encontrado fósiles de animales grandotes comiéndose a los chiquitos. ¿Sí? Es decir, han encontrado evidencia en los fósiles de muerte. Y la razón por la que no podemos conciliar que hubo una creación antes de Génesis 2 es porque no podemos conciliar muerte antes del pecado. No podemos conciliar. La Biblia no lo concibe. No lo concibe. Romanos 5:12 dice. ¿Qué dice Romanos 5:12? La muerte entró por causa de ¿quién? El pecado. Por causa de un hombre. Y ahí todavía no había hombre. Ahora, sí. Por eso los que de la brecha piensan en razas preadámicas, lo cual la Biblia no justifica ni habla en lo absoluto. Romanos 5:12. Romanos 5:12 es parte de una doctrina fundamental. Por tanto, como el pecado entró en el mundo. ¿Cómo entró en el mundo el pecado? Por un y por el pecado, ¿qué? La muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte, ¿desde dónde entra? Después del pecado. Y eso viene hasta Génesis 3. Todavía estamos en la creación. ¿Sí? Se han encontrado fósiles de animales aparentemente luchando y comiéndose unos a otros. ¿Sí? Dios no podía describir eso como algo bueno en gran manera. ¿Sí? Inclusive el evento histórico del diluvio para estos científicos registrado en Génesis no es global, sino local. Entonces tienen problemas también en la interpretación del diluvio. Sin embargo, para los que somos creacionistas, para lo que la Biblia dice, toda carne murió en el diluvio. Entonces, si hay alguna explicación de fósiles en el agua, no es una existencia antes del versículo 2 de Génesis, sino el diluvio. El diluvio es lo único que puede explicar mucho. O sea, ellos están buscando un diluvio antes, por eso la tierra estaba llena de agua, pero entonces, ¿cuál fue la razón de ese juicio? Ellos encuentran el juicio de Satanás. La Biblia no justifica el juicio de Satanás así, porque tiene que ver con la tierra y con hombres sin alma, decía. Una raza
preadámica, lo cual la Biblia en ningún lado habla. Hay muchas teorías extrañas por allá afuera, ¿sí? Y por eso le van a hablar que hay marcianos y algunos le van a decir, a lo mejor algunos aquí son marcianos. ¿Sí? Y no, hermano, yo creo que cada uno de ustedes somos más humanos que nada. ¿Okay? Muy bien. Entonces, esa es la teoría de la brecha. Pero recuerde, eso no es lo que dice la Biblia, le estoy diciendo lo que no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia, hermano? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Hasta ahí vamos. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora entonces, hablemos del proceso de Dios y busquemos una aplicación. El proceso de Dios bíblico es que inicia con una tierra sin orden y vacía, y con Dios. Lo único que puede dar vida y existencia, sustentando a la creación como una ave que cubre de una manera activa a su creación, le está dando vida y le está dando sustento y cuidando. Entre Génesis 1 y 2, lo único que hay amor, hermano, es un amor de Dios, es un cuidado de Dios, es una protección de Dios, es una obra divina. Glorificándose Dios, ¿cuánto Dios haya tardado moviéndose sobre la faz de las aguas? Ahí sí, no lo sabemos. No lo sabemos. Pero lo que está diciendo la Biblia es, Dios con todo su cuidado, el único que existía ahí, el único que conoce la creación, el único que conoce, estaba mirando lo que iba a hacer. Y glorificándose en eso. Y declarando que cuando Dios se mueve es porque todavía no ha terminado. Todavía le faltan 6 días. Todavía dijo, apenas es lunes. El domingo descansaré. Domingo descansaré. O el sábado, perdón, ¿verdad? Empezaba el domingo para poder descansar el sábado. ¿Ok? Muy bien. Aprendamos algunos principios de esto, hermano. Algunos principios que podemos entender de esto. ¿Qué hace, hermano, que lo desordenado y vacío tome forma y cumpla el propósito de Dios? ¿Qué, otra vez, esta pregunta, qué hace que lo desordenado y vacío tome forma y cumpla el propósito de Dios? Pues solo la obra perfecta de Dios. ¿Qué puedo aprender de esto? Eso, que lo único que puede ser que lo desordenado y vacío tome forma y cumpla un propósito es la obra perfecta de Dios. La creación fue extraordinaria, digna de un Dios todopoderoso. El poder del Creador es en el que confiamos y esperamos. Él es el que determina nuestro destino. Él, por esa tierra, hermano, vemos a Kepler, el planeta Kepler, y a menos que Dios tenga un plan específico por él, pero no se nos revela, pero para la tierra tenía uno. Un planeta vacío, es decir, no había gente, no había nada, absolutamente nada más que agua. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Sí. Pero Él determinó un destino para ese planeta, por eso lo hizo así. Y si hubiera alguien preguntándole, ¿y tú qué vas a hacer? Aunque no lo hubo, eso es mi imaginación, hermano. Le diría, espérate. Regresa en 6 días. Regresa en 6 días. Un mundo desordenado y vacío no nos debe espantar, mi hermano. A Dios no lo espantó. Él se mueve sobre mundos desordenados y vacíos. Porque si el Espíritu de Dios está en ellos, Él les dará forma y les dará vida. La tierra desordenada no la causó una rebelión celestial, ya vimos. Según la brecha fue una rebelión celestial la que desordenó la tierra. Pero debemos entender que la tierra desordenada y vacía no estaba desordenada y vacía por ninguna rebelión, ninguna otra causa. Lo que estaba es porque la tierra estaba en proceso. Estaba en obra negra. La tierra estaba en obra negra. ¿Se acuerda de este lugar antes de la obra? ¿Sí? ¿Cómo estaba? Que vinieron, ¿verdad? Las fotos que mostramos, hermano. Ahí había un cuarto, lo tiraron los hermanos y este piso estaba negro, no existía nada de esto. Y tuvimos que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Pero es el mismo lugar, pero estaba en obra negra. A lo mejor alguien ha de haber entrado y ha de haber dicho, aquí van a tener iglesia. ¿Sí? Pero claro que sí.
Alguien pudo haber llegado a la Tierra y decir, aquí ¿qué vas a hacer? Y mira, ahorita un planeta azul hermoso, con unos cuantos huracanes por ahí que se forman. Pero mire, qué maravilla los que están allá en la estación espacial, asomándose en la ventanita, flotando ahí. Sí. Y viendo, hermano, ese planeta azul ahí, maravilloso que el Señor creó. Si son cristianos van a empezar a cantar. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Dios. Amén. Un mundo desordenado y vacío no es causa para espantar a Dios. La tierra desordenada, hermano, es una tierra que está en proceso. Lo desordenado y vacío también glorifica a Dios. Lo desordenado y glorifica a Dios. No nada más en ese tiempo, sino por lo que Dios tiene para el final. Hermano, cuando usted lee el Apocalipsis, usted se va a ver que la tierra no tiene un futuro muy bueno. Pero también eso glorifica a Dios. Porque la Biblia no se quedó sin decir, sino que nos espera a nosotros cielo nuevo y tierra nueva. Por eso es que nos puede espantar, oye, la tierra y el cielo huyeron de la presencia de Dios, pero no nos espanta porque dice, porque cielo nuevo y tierra nueva. Porque a nosotros nos angustia decir, ¿dónde vamos a vivir, Señor, si nos ofreces vida eterna? No te preocupes, cielo nuevo, tierra nueva. A Dios no le preocupa nada, mi hermano. A nosotros sí nos preocupa. ¿Qué va a pasar? Nos construirán un muro, nos mandarán de regreso. No todo está terminado, hermano. Dios tiene control. ¿Sí? El desorden y el vacío fue intencional, mi hermano. No fue un fracaso de Dios. Para la brecha fue un fracaso de Dios, fue una rebelión. No, la tierra desordenada y vacía, así la hizo Dios. Hermano, no todo lo que usted vea que parece que está mal, realmente está mal. Está en proceso. Debemos entender eso, hermano. Dios está en proceso. En todas las áreas. En su vida lo puede pensar. En la tierra, hermano, para los de la brecha, bueno, Dios, sí, tuviste que mandar destruir la tierra y volver a hacerla. No, hermano. Dios sabía que Dios la hizo así, desordenada y vacía, para empezar a llenarla. La llenó de agua. Es porque Él empezó a dar pasos. Poco a poquito empezó a obrar el Señor. Le echamos tierra, y formamos el universo, le ponemos agua y después voy a venir a empezar a hablar. Mi espíritu va a empezar a orar. Y empezó a hablar y cada día que hablaba, en 24 horas sucedían cosas extraordinarias, hermano. 24 horas para que sucedieran cosas extraordinarias. De lo desordenado y vacío, Dios está creando algo bueno en gran manera. Solo necesitamos darle a Dios unos cuantos días. Y Dios, aunque muchas veces se tome su tiempo, no es porque se canse, porque esté muy viejito que tiene que tomarse su tiempo. No. No es porque se le acaben los recursos y tenga que ir a comprar un poquito de rocas al universo que sigue. O porque dijo, ya van a cerrar. Ya pasaron mis 8 horas, mis 24 horas del día y no acabé con todos los animales, los acabo mañana. No, mi hermano. La Biblia dice que Dios no duerme. No duerme el que guarda a Israel. No se cansa. Su poder trasciende el tiempo. Verdaderamente la obra de cada día de 24 horas muestra el poder y capacidad de Dios. Usted y yo no podríamos hacer eso en 24 horas. No hay nada ni nadie que pueda hacer lo que Dios hizo en 24 horas. No. Todo lo que sucede en el mundo durante las 24 horas, el proceso de fotosíntesis, el proceso, hermano, de germinación de las plantas. Esas plantas que usted a veces, ay, otra vez ya creció y otra vez hay que cortar el pasto, ¿verdad? Hermano, qué maravilla, hermano, porque yo no estoy preocupado porque vaya a crecer un pasto. Nos preocupamos porque nos crezcan los weeds, pero van a crecer solitos. ¿Por qué? Por el poder de Dios. Usted y yo los arrancamos porque no nos gustan, pero Dios, hermano, se deleita que crezcan los weeds. ¿Por qué los hizo?
Y hasta de decir, ay, mis hijos se asustan porque son bien vanidosos, quieren sus yardas bien verdes, pero yo me deleito. Ahí ve a las hormiguitas, a sus hijos reconstruyendo sus casas cuando les manda un tornado y un huracán, hermano. Porque nosotros construimos carreteras rectas, pero Dios manda un huracán, manda un tornado y nos las vuelve a deshacer. Dios es tan creativo. Bueno, si es desastroso eso, pero Dios sabe. Y gloria a Dios porque nos da la capacidad de reconstruir. Es parte de lo que Dios hizo, porque Dios tiene un propósito. Hermanos, si Dios nos quita cosas, si Dios nos mueve algo es porque estamos en proceso. Espérese 6 días, hermano. Aún no ha llegado nuestro reposo. Aún está Dios trabajando. Esto no lo demuestra. Sí. Su poder y capacidad es más allá de lo que podemos ver en cualquier de los días. Su voluntad no lo apresura y tampoco lo detiene. La voluntad de Dios no lo va a apresurar. Dios va a poner animales en el día que Él quiso, va a querer poner animales. Y no los va a poner en otro día. Ni se va a apresurar, ni se va a atrasar. 6 días. 6 días. 6 días. Apliquémoslo a nuestra vida, mi hermano. Apliquémoslo a nuestra vida. ¿Cuál es nuestro mundo y cómo está nuestro mundo? A lo mejor usted piensa que su mundo está destruido. Hay muchas cosas que han destruido su mundo. Tal vez piensa que no hay remedio, pero sabe una cosa, Dios todavía tiene un trabajo por hacer. Lo único es que necesitamos asegurarnos que el Espíritu de Dios esté sobre nuestra vida. Y lo está. Permitamos que Dios termine su obra. El Evangelio, hermano, es una obra de Dios. En el Evangelio, por eso estamos viendo el Evangelio en el libro de Génesis. Porque nos habla de cómo es Dios. Dios de la nada hace todo. De lo que está desordenado y vacío, Dios tiene un propósito. Usted lo ve desordenado y vacío, porque así nos lo revela la Biblia, para que después nos muestre a un Dios que dice, y lo que Dios, en el 7º día, Dios ve una creación perfecta. Y a un hombre que va y le va a decir, te voy a llevar a un lugar perfecto. Y ve a un Dios que tiene un plan y un propósito. Y siempre va a ver a Dios con ese plan y ese propósito. Tal vez va a ver en su horizonte y en su presente un desorden y un vacío, pero para Dios en el futuro hay una nueva creación. Hoy a lo mejor ven un pariente suyo, un hijo, un esposo, un hombre destruido, una mujer destruida, una mujer sin Dios, sin esperanza. Pero pídale al Señor que se cumpla lo que dice Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nosotros somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, el desorden y el vacío se quedó atrás. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas, hermano. Dios, hermano, le está dando forma y cumpliendo su propósito. Dios está trabajando en nosotros. Estamos en obra negra. Y aún su vida en obra negra glorifica a Dios si Dios está obrando en ella. Obviamente, si usted no deja que Dios obre en usted, no va a glorificar a Dios. Pero sabe, estamos en diferentes estaturas. Y nos gozamos, hermano, con el hermanito que acaba de empezar en el Evangelio y comete tal vez muchos errores, pero Dios está obrando. Como el que está más maduro, porque también el maduro vamos a ver que todavía le falta. A lo mejor uno está en el día 1, el otro está en el día 2, al otro está ya en el día 6, pero todavía Dios no está descansando. Hasta que lleguemos a la presencia de Dios, hasta entonces veremos la manifestación de la obra perfecta, gloriosa de Dios. Dios sigue creando. Dios está preparando. Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, Jesús sigue preparando un lugar para nosotros. Dios preparó esta tierra para el hombre. El hombre por su pecado la destruyó. Pero Dios sigue preparando un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. El Evangelio en esto, hermano,
Dios creó el universo sabiendo de antemano que fracasaríamos. Dios hizo esta tierra, este universo, sabiendo que fracasaríamos. Alguien a lo mejor le ha hecho esta pregunta, o a lo mejor usted se ha hecho la pregunta, ¿para qué nos hizo entonces? ¿Por qué nos hizo? ¿No? ¿No se ha hecho esa pregunta? Si íbamos a pecar, ¿por qué mejor no nos dejó nacer? ¿Usted cree que en Génesis 1 Dios no sabía que íbamos a pecar? ¿Por qué no detuvo su obra ahí? Y que no se escribiera nada más que Génesis 1. O que Dios hubiera dicho, ¿sabes qué? Pues no, voy a hacer un plan B, mejor me voy a otro lado. Dios no fracasó, mi hermano. No fue un fracaso de Dios. Sí. A Dios no lo espantó el pecado. Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Sabe por qué no lo espantó y decidió hacer esta creación? Nos lo aclara Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19 y 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Mire esto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Oye, esto es glorioso. Dios se atrevió a hacer toda esta tierra sabiendo que la íbamos a regar. ¿Por qué? Porque Él preparó al Cordero desde antes de la fundación del mundo. Por eso no lo asustó. La tierra estaba desordenada y vacía, pero ese desorden y vacío no tenía pecado. No lo asustó, Él lo hizo. Y aun cuando el hombre pecó, no se asustó. Jesús fue a la cruz. Y hasta hoy, hermano, pueda venir en un futuro el anticristo y vengan catástrofes y lo que la Biblia revela, pero no lo asusta. El Señor acabará con Satanás y con todo el mal, con el poder de su boca. Y a los redimidos nos levantará. Y cielo nuevo y tierra nueva nos dará. Este es el Evangelio, hermano, que se nos revela desde el principio y que se nos aclara hasta el final de todos los tiempos. Póngase de pie. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Porque el desorden y el vacío no te asusta. Tú eres el creador y reconocemos tu poder y tu creación. Nos deleitamos en meditar en tu palabra, en tu verdad y en quién eres. Y en lo que nos revela la Escritura de quién eres, cómo eres, qué maravilloso eres. Y del Evangelio que nos salvó cuando preparaste este plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. Desde Génesis, antes de Génesis 1:1. La tierra estaba desordenada y vacía, pero tu espíritu ahí estaba. Y ha estado y estará por todas las edades. De Él dependemos y de Él vivimos, Señor. Te doy gracias, Señor. Querido amigo, querido hermano, quiero hacerle un llamado. Si usted no conoce a Cristo, el hombre pecó y destruyó el plan o atacó el plan que Dios tenía para nosotros como los seres humanos. Pero Dios envió a Jesús para morir en la cruz por nuestros pecados. Si usted quiere a Cristo en su corazón, no quiero que usted se vaya sin Cristo en el corazón.
Yo quiero llamarlo a que venga aquí adelante y que haga un compromiso con Cristo y le entregue su vida. Somos pecadores y necesitamos un Salvador, y el llamado que yo le hago es para que acepte a Cristo como su Salvador, como su Señor. Él le perdone sus pecados y le dé su Espíritu Santo para vivir día con día, como Él quiere, cumpliendo su voluntad, y tener el acceso a la vida eterna de la cual hablamos en esta mañana. Mi hermano, a lo mejor usted ya recibió a Cristo, pero hay algo que usted considera en su vida como esta tierra desordenada y vacía. A lo mejor se ha lamentado y ha pensado que Dios no está ahí. Hoy le vengo a decir que Dios está en medio de nosotros y que Él hace maravillas. Y que cuando ahora pueda ver las maravillas a su alrededor de la tierra, el sol, la luna, los bellos árboles, los bellos paisajes, pueda ver cuán grande es Dios. Y que el vacío que usted pueda estar experimentando en su vida, en su matrimonio, en su casa, en su hogar, con sus hijos, sepa que Dios tiene poder para hacer todo nuevo, o sepa que Dios está obrando. A lo mejor son sus hijos, a lo mejor es su esposo, es su esposa, que necesita una nueva creación, una intervención divina. Confía